¿Quiénes se enfrentan en las elecciones históricas de Venezuela de hoy? Por un lado, la derecha ultraconservadora de Edmundo González y María Corina Machado, aliados de Milei, de Vox en España, y por otro lado, un gobierno de izquierda socialista de Nicolás Maduro que se aferra al poder de cualquier manera. ¿Cuáles son los escenarios que van a enfrentar los venezolanos hoy y de aquí al futuro? Son dos extremos. Ahora se los explico. Lo primero que hay que decir es que aunque el proceso electoral se ha manipulado por el gobierno, no es en el conteo de votos donde lo han hecho. El proceso mismo de contar votos es un proceso sólido. Hay más de 30.000 mesas de votación y en todas ellas hay testigos de la oposición. Así que los resultados, los números que dé el Consejo Nacional Electoral son confiables. Ahora bien, eso no quiere decir que no se haya manipulado el proceso. Y el gobierno de Maduro lo ha hecho de las siguientes maneras. La primera manera es inhabilitando posibles candidatos que podrían recibir muchos votos. Eso fue lo que sucedió con María Corina Machado, que era la líder realmente de la oposición y no le permitieron ser candidata a pesar de que había ganado las primarias. Lo otro que también se ha hecho es que se ha utilizado el gobierno y todas las instituciones del gobierno para promover la candidatura de Maduro. Aunque eso es ilegal porque es injusto, lo han hecho. Por ejemplo, llevando pancartas, camiones, utilizando empleados del gobierno para promover una candidatura cuando se supone que el gobierno mismo sea imparcial. Lo otro que también han conseguido hacer es poner obstáculos para que la gente vaya a votar, porque se presume que si hay una participación amplia va a ir a favor de la oposición del gobierno. Y la otra manera de manipular el proceso ha sido en la papeleta misma a través de las fotos de los candidatos, porque hay 38 partidos que presentan candidatos presidenciales, pero no hay 38 candidatos, sino que varios partidos pueden poner a la misma persona como candidato. Por eso es que hay 13 fotos de Nicolás Maduro, porque hay 13 partidos que lo ponen como su candidato a presidencial, aunque los electores solamente pueden votar una vez, mientras que Edmundo González aparece su foto 3 veces porque solo hay 3 partidos políticos que lo ponen como su candidato. Eso no quiere decir que las personas pueden votar 13 veces o 3 veces, solamente pueden votar una vez. Pero en términos visuales, cuando los electores tienen la papeleta frente a sí, ven 13 fotos de Nicolás Maduro y da la impresión, ¿verdad?, de que esa es la persona preferida. Eso es una manera de manipular o de tratar de manipular la voluntad popular. Y les voy a dar otro ejemplo de cómo se puede manipular el proceso aunque se cuenten los votos como son. En el año 2015, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. El gobierno de Maduro reconoció la derrota. Sin embargo, no admitió o inhabilitó a uno de los diputados que sería el que le habría dado a la oposición la cantidad suficiente de diputados como para enmendar la Constitución y como para llevar un proceso de destitución contra el presidente Maduro. Así que mientras reconoció por un lado los votos que había recibido la oposición, los organismos del Estado no permitieron que esa oposición ocupara todos los espacios que había ganado, por lo tanto, evitando que la oposición pudiera sacar al presidente del poder. Lo otro que hizo fue convocar a una elección constituyente para cambiar, enmendar la Constitución y nuevamente hacer elecciones para una Asamblea Nacional nueva bajo las nuevas reglas. En ese momento la oposición boicoteó el proceso, se dividió y nuevamente el gobierno de Maduro pudo manipular los procesos a pesar de que el día mismo de votación los votos que llegaron allí fueron los votos correctos, de tal manera
que esta es una forma más sofisticada de afectar los procesos electorales, porque pueden decir que contaron correctamente los votos, y eso es cierto. Lo que pasa es que antes de llegar al día de la votación se han manipulado y se han contaminado tanto los procesos que realmente ese resultado no es efectivamente democrático. ¿Y por qué digo que el proceso puede ser conflictivo? Pues porque mucha gente ha dado por sentado que Maduro va a perder, que el pueblo entero está en contra de él. Pero eso no es tan sencillo. Claro, el sentido común nos da a entender que debería ser así. Es un gobierno que ha sido basado en el nepotismo. Los familiares de los aliados del gobierno ocupan todas las posiciones del gobierno. Un gobierno que ha tenido una administración pública muy mala, que no ha podido tener una economía creciente, a pesar de que, claro, pueden decir que ha sido por las sanciones y todo lo que se quiera decir, pero la realidad es que la vida no ha mejorado en los últimos años en Venezuela, una inflación increíblemente alta, aún donde hay suministros, donde hay supermercados con comida y donde hay bienes, pero no se pueden comprar porque los precios son extremadamente altos. Un gobierno que ha eliminado la separación de poderes, porque el presidente, el ejecutivo controla el poder judicial, el poder legislativo, y eso pues no es un gobierno que puede llamarse realmente democrático. Y sobre todo la cantidad de venezolanos que han salido del país, casi 8 millones de personas en Perú, Colombia, Chile, cruzando la selva del Darién desesperadamente. Así que daría la impresión de que es ya por sentado que la oposición va a ganar estas elecciones. Pero eso no es necesariamente cierto, porque la alternativa que tienen los venezolanos en este ambiente tan polarizado en el que ya no existe un centro político moderado, es una alternativa que a muchas personas tampoco les gusta. Es una derecha ultraconservadora, al estilo Milei en Argentina o lo que sería Vox en España, que viene a privatizarlo todo y a sacar el gobierno, el Estado, de todos los ámbitos posibles. Y hay personas que favorecen eso, pero a mucha gente eso no le gusta. Y el gobierno venezolano tiene mucha presencia en el país, tiene más de 30 misiones, tiene 23 ministerios públicos y tiene más de 500 corporaciones públicas. Si todo esto se elimina, si todo esto se privatiza, va a haber un proceso también crítico sobre todo al principio, y eso lo sabe mucha gente. Así que las opciones realmente son dos opciones extremas, y no todo el mundo va a preferir un cambio en esa dirección, en la dirección de la derecha conservadora, a pesar de que no esté satisfecho con el gobierno que está en el momento. ¿Y qué pasa si ganara la oposición? Si Edmundo González Urrutia fuera la persona que sacara más votos. Pues probablemente el presidente Maduro no tendría más remedio que reconocerlo públicamente. Eso no quiere decir que no podría tratar de utilizar los instrumentos del gobierno que están a su servicio para evitar que González asumiera la presidencia, porque no sería presidente inmediatamente, sino que tomaría el cargo, posesión en enero, porque son 6 meses después de las elecciones. Y en 6 meses pueden suceder muchas cosas. Ya hemos visto cómo se han inhabilitado candidatos antes del proceso, así que no sería sorprendente que si González ganara las elecciones, en algunos meses posteriores surgiera algún tipo de acusación, algún tipo de referencia a la Constitución, no Maduro, sino alguno de los instrumentos del Estado que le impidieran asumir la presidencia. Por supuesto, eso produciría un estallido social en Venezuela luego de las expectativas de cambio y que se vieran nuevamente truncadas. Si González asume la presidencia, lo primero que tendría que enfrentar sería una asamblea nacional en su contra,
porque 69% de los diputados son chavistas y esa asamblea no va a elecciones hasta el año 2025. Así que de primera intención, si González fuera el presidente, tendría mucha dificultad en aprobar proyectos de ley que cambiaran todo el andamiaje que ha venido creando el chavismo durante los pasados 25 años. Y eso le pasaría a cualquier presidente en cualquier lugar, pero sobre todo en este contexto en el que las diferentes ramas de gobierno realmente tienen muy poca o ninguna autonomía relativa al presidente. Lo otro que tendría que enfrentar es un tribunal supremo adverso que le fallaría en contra a cualquier reclamación, cualquier demanda que tuviera el presidente o algunos de los ministros que el presidente nombrara. Y también enfrentaría a unas fuerzas armadas que se han consolidado bajo el mando de Chávez primero y de Maduro después, que probablemente reaccionarían en contra si es que González intentara hacer unos cambios masivos en la dirección de las mismas fuerzas armadas. Además, si lleva a cabo el programa de gobierno que ha propuesto, tendría unas consecuencias grandes porque desmantelaría todo este estado benefactor, eliminaría muchos programas sociales y hay millones de personas que dependen de eso. Así que sería muy posible que en el caso de que pudiera implantar ese programa de gobierno, viéramos protestas masivas, viéramos huelgas, bloqueos de carreteras, cosas como las que han sucedido en Argentina con el programa de gobierno de Milei. Y el otro gran reto es que todo el mundo sabe que detrás de González está María Corina Machado. Y nos evoca un poco lo que sucedió en Argentina en el 1973, cuando el pueblo argentino escogió a Héctor Cámpora como presidente, pero realmente quien estaba detrás de él era Juan Domingo Perón, que no podía ser candidato en ese momento. Y el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿De qué manera, en términos prácticos, María Corina Machado podría convertirse en la persona que ostentara el poder? Pues hay un mecanismo que sería que González la nombrara como vicepresidenta ejecutiva. Es posible que los organismos del Estado, ya sea el Tribunal Supremo de Justicia o el mismo Consejo Nacional Electoral, se lo impidieran porque ella ha sido inhabilitada como candidata. Eso habría que verlo. En ese proceso, entonces, él podría renunciar a la presidencia y, de acuerdo a la Constitución, entonces, la persona que ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo asumiría el cargo de presidente hasta que acabe ese término. Es decir, serían los 6 años que dura ese proceso. Eso podría ser, pero podría generar bastante conflicto y les aseguro que las instituciones del gobierno que todavía van a seguir en manos del chavismo harían todo lo posible por impedirlo y por generar una crisis de gobernabilidad para demostrar que la oposición realmente es peor que lo que tiene el gobierno actualmente. Por otro lado, se restablecerían inmediatamente relaciones diplomáticas con la Unión Europea, con Estados Unidos y el mundo occidental industrializado, y probablemente romperían relaciones con los aliados que tiene ahora mismo Venezuela, que son muy pocos, como Cuba, Siria, Corea del Norte, Rusia. Así que veríamos definitivamente un giro de 180 grados de la política exterior venezolana. También veríamos la entrada de capital multinacional para comprar todas esas empresas que vendería el gobierno de González, esas privatizaciones masivas que se esperan que se den si es que asumiera el poder. Y la más conflictiva, por supuesto, serían las empresas petroleras que tradicionalmente pues se han unido, han sido parte del orgullo nacional venezolano. ¿Y qué pasaría si Maduro ganara las elecciones? Aunque es muy poco probable, pero es una posibilidad.
Pues inmediatamente veríamos un estallido social, protestas masivas, porque la oposición está convencida de que si pierde es porque le han robado las elecciones. Veríamos evidentemente el incremento de la emigración todavía más de lo que es ahora mismo. Esa tragedia continuaría en aumento. Veríamos también una polarización mayor de la que hay ahora mismo en la sociedad política venezolana y tal vez un mayor aislamiento del país relativo a los pocos aliados que todavía le quedan en el mundo. Así que estaremos observando detenidamente los eventos de este proceso electoral y esperando que nuestros hermanos venezolanos puedan tener finalmente un gobierno que responda a sus mejores intereses.